Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. La Academia Humanista, junto con la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, ha organizado un programa para ofrecer cursos online. Cursos que uno los recibe en su celular o móvil, en su computadora, en tableta, laptop, en lo que usted tenga, y no importa el lugar que se encuentre para recibir estos cursos online. A fines del pasado año 2019, iniciamos dando un curso online sobre el arte de escribir. Participaron 25 personas de Europa, de los Estados Unidos, de América Latina y el Caribe, más de República Dominicana, que era la mayoría. Después, en enero de este 2020, hemos iniciado un curso sobre las ideas políticas. Ambos cursos han tenido muy buena acogida porque ofrecen la oportunidad de personas que están retirados de los centros urbanos, que viven lejos, pero tienen una computadora y pueden recibir en su casa, en su trabajo, estos cursos. También las personas que viven en las ciudades pueden con mayor facilidad pues recibir estos cursos online. El lunes 2 de marzo de este año 2020 vamos a iniciar otro curso online sobre la cultura dominicana. La cultura es algo que distingue a los países y muchos países se distinguen de otros por el nivel que tengan de cultura sus miembros, sus habitantes, su población. Por eso es importante elevar el nivel educativo y cultural de los pueblos. Y queremos con este curso sobre la cultura dominicana elevar el nivel de la cultura en nuestro país. Pero también puede servir de ejemplo a otros países conocer la cultura de una isla o media isla que está en el Caribe. Este curso va a iniciarse hablando o dando una definición de lo que es la cultura. Hay muchas definiciones que explican lo que es la cultura, pero nosotros vamos a tener un sentido humanista. Y humanista quiere decir que se comienza por la persona humana, y la persona humana es lo principal. Y en la cultura, en todos los países, ¿quiénes hacen la cultura? Las personas humanas. Nosotros. Se destacan los artistas, no importa la expresión, las personas que trabajan con bellas artes. Y es lo que da un nivel cultural a cada uno de los países. ¿Qué es la definición humanista de la cultura? Es que la cultura es un desarrollo armónico de las facultades intelectuales, morales y físicas de las personas. En la parte intelectual influye mucho lo que se llama el talento. Cada uno de nosotros nace con un talento, no importa el que sea. Y ese talento hay que cultivarlo. Para eso están las escuelas, los liceos, las universidades y los colegios. Pero fundamentalmente el talento se desarrolla en la familia. No todos los hermanos son iguales, no todos los hijos son iguales. Cada uno tiene un talento diferente y lo importante es cultivar ese talento. La segunda parte importante del desarrollo intelectual es la memoria. O sea, en la memoria es que nosotros guardamos todas las cosas
que han pasado, que hemos leído, que hemos visto, que hemos convivido. Y es como la computadora. Una computadora sin memoria es una máquina normal. Y la memoria es lo que pone y trae las cosas que uno necesita o que ordena las cosas que uno requiere. Además del talento y de la memoria está la reflexión. Nosotros, las personas adultas, los adultos mayores, tenemos más reflexión que los jóvenes, porque hemos vivido más, porque hemos visto, hemos comprobado, conocemos. Y eso le da a la persona una parte intelectual que se llama la reflexión. Entonces, el desarrollo de la cultura que comienza con el desarrollo armónico de las facultades intelectuales, físicas y morales, en la parte intelectual se divide en tres partes: el talento, la memoria y la reflexión. Este curso online lo que quiere es despertar en los participantes especialmente los talentos, la memoria y la reflexión. Pero además, la cultura es un desarrollo de lo que las personas hacemos en tradiciones y en costumbres. Hay tradiciones de los pueblos, cada pueblo tiene una patrona o un patrón, se hacen carnavales, se hacen fiestas, se recuerdan personajes y toda esa tradición se va acumulando en el conocimiento cultural. Y además de eso, además de tradiciones, hay costumbres que los padres van enseñando a los hijos y que se va desarrollando en la mente cultural, en la cultura de las personas. Quiere decir que el desarrollo moral de las personas está en las tradiciones y en las costumbres. Y hablamos también que hay un desarrollo físico. Físico quiere decir lo que nosotros hacemos con las manos, con el cuerpo, con los pies. Las manos son las que escriben y con las manos agarramos los libros. Quiere decir que la mano juega un papel muy importante en la cultura de un país. Pero además los atletas, que son parte de la cultura, son personas que tienen disciplina en su cuerpo, en la parte corporal, para correr, para deslizarse, para tener velocidad. Quiere decir, es un desarrollo físico de las personas. En las escuelas, cuando se hacen ejercicios físicos, se llama cultura física. Quiere decir, es la cultura, es el desarrollo del cuerpo humano. Entonces, la definición y lo que vamos a conocer en este curso online sobre la cultura dominicana inicialmente está en la definición, que son el desarrollo armónico de las facultades intelectuales, de las facultades morales y de las facultades físicas. Y ahí está la cultura. La República Dominicana ha sido históricamente un país campesino. En el siglo antepasado había más de un 80% de la población que vivía en el campo. El 5% de la población dominicana que vivía en la capital o en Santiago, San Pedro de Macorís, en algunas ciudades grandes, entonces tenían acceso para la educación, para la cultura, el poder tener acceso a escuelas o colegios privados o públicos, especialmente privados, podían comprar libros. Había una época en la cual las personas ricas tenían profesores para sus hijos que iban a su casa para darle clase y educación a sus hijos. Los ricos tenían dinero para viajar, para ir a Europa especialmente, que era donde la gente quería ir, a Francia,
quería ir a conocer Inglaterra o Alemania. Y eso le daba a un 5% una capacidad de poder desarrollar su cultura mejor, porque podía comprar libros, podía ir a colegios, podía tener profesores, podía viajar. Entonces, el campesino no tenía ninguna de esas posibilidades. Las escuelas eran escasas, además de eso, distante de donde vivían los campesinos o los niños campesinos, y le era difícil ir a las escuelas. Y se iba desarrollando una cultura, digamos, de la burguesía o de las personas que tenían posibilidades económicas frente a la mayoría que vivía en el campo, en la zona rural, que no tenía acceso ni a colegios, ni a profesores, ni a libros, ni a viajar. Entonces, nuestra población era campesina y por lo tanto nuestra cultura dominicana se desarrolló en un ambiente campesino. ¿Cómo la desarrollaban? Con la memoria. O sea, las décimas, los refranes, las canciones tenían que aprender de memoria. Las obras teatrales que hacían en los campos, en las tradiciones, en las veladas, era en base a las memorias. Y el campesino, aunque no sepa leer, entonces desarrolla la memoria más que la persona que sabe leer y escribir, porque todo lo puede anotar y todo lo puede tener a sus manos, mientras que el campesino depende de su memoria. El analfabeto depende de su memoria. Entonces, en este curso online, nosotros vamos a explicar ahí cómo se desarrollaba la cultura campesina dominicana. Los grandes militares, los grandes presidentes, los grandes obispos y religiosos dominicanos y deportistas vienen del campo. Hagan un estudio para que ustedes vean las personas donde han nacido y ustedes verán que en la cultura dominicana mucho viene del campesino. ¿Por qué? Porque ya tiene desarrollada una de las facultades intelectuales más importantes, que es la memoria. Entonces, en este curso nosotros vamos a hablar de cómo se vino desarrollando la memoria, cuál fue la influencia que tuvieron los africanos esclavos que vivieron en nuestro país, los españoles que vinieron, los otros que invadieron nuestro país, y de cada uno se queda influencia que se va desarrollando en la cultura de los pueblos. Los únicos personas sin educación eran sacerdotes y monjas españoles que venían a nuestro país y se iban a los campos, a los barrios marginados y compartían con el pueblo. Por eso hay campos en la cual se oyen canciones de niños o canciones de familia con términos españoles, que nosotros a veces no sabemos cuál es el sentido. Mambrú se fue a la guerra, que muchas otras cosas que lo saben en el campo, pero es de memoria que han aprendido. Las décimas son de memoria, las canciones de memoria. El merengue, por ejemplo, es una canción dominicana de un ritmo africano con la, con la tambora, pero es repetitivo porque es para personas que no van a copiar las letras de eso, sino la van a aprender de memoria. Entonces, en este curso vamos a hablar sobre el desarrollo de la cultura campesina. Pero también vamos a hablar de la literatura, por ejemplo, en la época de la independencia y la literatura en la restauración. Y vamos a hablar de grandes personajes dominicanos que influyeron mucho en la cultura. Entre ellos Salomé Ureña de Enríquez y su hijo Pedro Enríquez Ureña. Es la familia más notable que hemos tenido en la cultura dominicana porque fueron padre y pareja que tuvieron hijos, 3 hijos, Enríquez Ureña, todos ellos talentosos. Vamos a estudiar también muchas personas
que han tenido que ver con las tradiciones dominicanas. Nico Lora, que fue un músico del Cibao, que influyó mucho en la música típica dominicana. Juan Antonio Alix, que fue un personaje, escritor de décima y de muchas cosas folclóricas nacionales. Y otros personajes, como Manuel Jiménez, que escribió los himnos más importantes que hay a los padres de la patria y a la patria dominicana y a la escuela. Así vamos a ir desarrollando en este curso online sobre la cultura dominicana un gran desarrollo de intelectuales, de escritores, de humoristas, de deportistas, de folcloristas que han tenido que ver con el desarrollo de la cultura dominicana. Muchos personajes dominicanos que han influido en la época actual, pero que se desarrollaron en una época en la cual los medios eran muy limitados. No existían, lo que existía eran cosas que venían de otros países. El cine, que influyó mucho, la radio, la televisión, digamos, es reciente en la historia dominicana, los periódicos, los medios de comunicación social. Todo esto, ¿cómo ha influido en la cultura dominicana? Quiere decir, este curso online que va a iniciarse el lunes 2 de marzo del presente año 2020 será un curso de mucho interés para las personas que quieren conocer más de la cultura dominicana, para las personas que quieren elevar individualmente su cultura, que quieren conocer otras cosas. Se van a presentar videos para las personas ya más o menos de cierta edad o interesados. Se podrán ver videos en la cual podrán oír a Casandra Damirón, a Eduardo Brito, a Macario y Felipa, a Paco Escribano. Son personajes que la juventud dominicana no conoció, pero que gracias a los videos podemos retomarlo y podemos escucharlo y podemos ver el talento cultural que tenían esos cantantes y artistas dominicanos. Así veremos otras cosas de actualidad. Esta es la primera parte que le estoy hablando sobre el curso online La Cultura Dominicana. Esperamos que algunas personas se entusiasmen, que puedan inscribirse en este curso. Pueden entrar en una página web que es fácil, se llama academiahumanista.org. academiahumanista.org. Ahí encontrarán informaciones. Continuaremos después dando otras informaciones sobre este curso online, La Cultura Dominicana.